¿Sabías que esa metáfora que Dios utiliza en el libro de Deuteronomio, donde dice que seremos cabeza y no cola, está más relacionada con la salvación que con la prosperidad material que muchos creen y que son base de doctrina en este tiempo? ¿Quieres saber por qué y en qué nos basamos? Para muchos, el leer los versículos anteriores cuando habla de las bendiciones y los versículos que siguen a ese versículo 13 donde Dios promete al pueblo que le obedezca a su voz, el pueblo que cumpla con sus mandamientos, Él le promete ser cabeza y no cola. Y entonces en los versículos anteriores, me gustaría leértelos de manera rápida, menciona qué tipo de bendiciones va a recibir. Y dice, bendito serás tú, el 28, Deuteronomio 28, versículo 13 en adelante, dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Dice el versículo 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y ahí continúa hablando de muchas bendiciones que Dios promete para aquellos que cumplan con sus mandamientos, para aquellos que guarden esos mandamientos y, como ya dije, y los cumplan. Entonces, basado en esta porción, para muchos, todas las bendiciones que Dios promete están relacionadas más con la prosperidad material que con la salvación. Ahí no menciona en ninguna parte salvación, y entonces tú te preguntarás, ¿de dónde sacas que esa promesa, donde Él utiliza una metáfora, donde promete que seremos cabeza y no cola, está relacionada con la salvación? Si te quedas un poco en esta segunda parte del video donde hablamos precisamente de la interpretación de ser cabeza y no cola, entonces tendrás claro si nos basamos en todo un contexto, no solamente en el contexto de esa porción bíblica, sino en todo un contexto desde aquí, desde Génesis, donde estábamos leyendo, hasta Apocalipsis, donde Dios es sabio al declarar ese tipo de metáfora con tanta profundidad y con tanta enseñanza en lo que cada cosa significa. Entonces, si te interesa, quédate ahí y yo sé que vas a tener más claridad en cuanto a esta promesa de ser cabeza y no cola. Para que podamos entender claramente todo este video, esta segunda parte de este video, del tema de la interpretación de cabeza y no cola, tendríamos que ver el contexto en la primera parte, en un video anterior. Entonces te invito para que te veas este video anterior y puedas tener todo el contexto de lo que tiene que ver con esta interpretación de esta metáfora de ser cabeza y no cola. Pero aquí es importante entender que, como leíamos, el versículo 3 de Deuteronomio 28, a partir de ahí empieza a hablar de todas las bendiciones. Luego en el versículo 13 habla de la promesa de Dios de convertirnos en cabeza y no en cola si cumplimos con sus mandatos, si guardamos esos mandatos y cumplimos con ellos. Y ahí continúa en el capítulo 28 de Deuteronomio todo lo que tiene que ver con las bendiciones. Pero también después viene todo lo que tiene que ver con las maldiciones que van a perseguir a aquellos que no cumplan con esos mandatos de Dios, que no guarden su voz, que no guarden sus mandamientos y no cumplan con ellos. Entonces, para muchos, cuando hablamos de riquezas y de bienestar material, siempre lo relacionamos con que Dios nos las está concediendo. Pero esto no es así. Tenemos que tener claro que aquí en la tierra, bajo el sistema de esta tierra, bajo el sistema de este mundo, hay muchas riquezas que no provienen de Dios, son injustas. Son obtenidas no de manera correcta. Y cuando yo digo de manera correcta, cualquiera puede decir, no, pues yo he trabajado mucho, yo he trabajado y la he sudado, me he esforzado y estas riquezas son justas. Pues esto sería otro tema que podríamos ver más adelante. Pero hay una parábola también en donde el Señor habla de las riquezas injustas y lo tocaríamos después, pero aquí lo más importante es entender que no todas las riquezas y todo el bien material
que se obtiene en esta tierra proviene de Dios. Y aquí, cuando Dios promete este tipo de bendiciones, está hablando de unas bendiciones que vienen determinadas, enviadas por el Dios vivo. Entonces, por eso tenemos que tener claro que no todo el que es prosperado materialmente es porque está cumpliendo con lo que Dios le ha pedido. Y ahí ya podemos empezar con la correcta interpretación de lo que es ser cabeza y no cola. Y para esto es súper importante que entendamos quién es la cabeza de todas las cosas. Y lo leemos en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo del 15 al 19. Vamos a leer. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible. Se está refiriendo a Jesucristo. Y está diciendo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Óigalo bien. Todo tipo de gobierno del cielo fue creado por Él. Está hablando de Yeshua, está hablando de Jesucristo. Lo leo nuevamente, el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, lo que se ve y lo que no se ve. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y todas las cosas, y dice, y Él, el versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Estamos hablando de la cabeza de todo, del que gobierna todo, de que todo fue creado en Él y para Él. Y luego en el capítulo 2, veamos, en el capítulo 2, dice el versículo 8 al 10. Vamos a leer. Capítulo 2 de Colosenses, versículo 8 al 10. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí está muy claro, tanto en el capítulo anterior, capítulo 1, lo que leímos, y en este capítulo 2, lo que leímos, está muy claro que Jesucristo es la cabeza de todo. Es la cabeza de todo. ¿Por qué? Porque Él es la palabra viva. Él es la verdad. Él está alineado a la perfección con la voluntad de Dios, con los mandatos de Dios, con lo que Dios ha establecido. Y al estar Él guardando esa verdad, siendo esa verdad, cumpliendo esa verdad, se convierte en la cabeza de todo lo que existe. Lo visible, lo invisible, sea en el cielo, sea en la tierra, Él es la cabeza de todo. Para que una persona pueda tener salvación, es necesario que acepte y crea en esa cabeza, en ese ser que es Yeshua, que es Jesucristo. Quien no lo acepta es condenado. No va a ser condenado, ya está condenado. Quien no acepta y cree en esa verdad, en esa palabra de Dios, en esa guianza de Dios, ya está condenado. Y quien lo acepta, quien le cree, y quien, haz de cuenta, no es solamente creerle a Él, sino creer en Él también. Quien cree en Él y le cree a Él, entonces tiene salvación. Solo podemos llegar a ser cabeza si guardamos la verdad. Si esa palabra de Dios es guardada por nosotros y la cumplimos. Así está establecido.
Solo podemos ser cabeza si esa verdad, esa palabra de Dios es guardada en nosotros y la cumplimos. Y esos que cumplen esa verdad y esos mandatos son los únicos que tienen salvación, porque la verdad y la palabra viva es Yeshua. No sé si me estás entendiendo hasta el momento, pero lo que queremos decir es que la única forma de convertirse en cabeza y no cola es aceptando que la cabeza es la verdad, que la cabeza son los mandamientos de Dios, que la cabeza es la palabra de Dios, la cabeza que es Jesucristo, es la palabra de Dios, y cuando creemos en ella y la cumplimos. Ahora tú dirás, entonces todos los que hemos confesado a Jesucristo de alguna manera, entonces somos cabeza. Bueno, espérate ahí. Ahí sí tenemos que revisar un poquito lo que realmente es confesarlo con la boca sin creer en el corazón. Eso también está escrito, que tiene que ser la combinación de estas dos cosas, confesarlo, pero además creer en el corazón. Hay muchos que se ha confesado, que confiesan a Jesucristo, están en la iglesia porque lo han confesado, creen que ya todo está bien, pero no cumplen con sus mandatos. Entonces no han creído en su corazón que esos mandatos son los correctos, que esos mandatos son los que traen vida, que esos mandatos son los que traen la bendición, y ellos siguen utilizando los principios de este mundo para aplicarlos a su vida. Esas personas, aunque estén en iglesia, estas personas no pueden ser cabeza según lo determinado por Dios. Son cola, independientemente de si han sido prosperados materialmente, si ellos se sienten que están muy bien delante de Dios. Pero si no cumplen sus mandamientos, la palabra es clara que no son cabezas sino cola. Recapitulando entonces, la salvación proviene de la cabeza que es Yeshua. La salvación solo se obtiene si creemos en el sistema de gobierno que la cabeza que es Yeshua ofrece a la humanidad. Si no creemos en ese sistema, en Él y en lo que Él dice de ese sistema, entonces ya estamos condenados. Si creemos, entonces nos convertiremos en cabeza, porque esa es la promesa. Al que cree en la verdad, al que cree en la palabra de Dios, al que cree en sus mandatos y los cumple, entonces se convertirá en cabeza. Si entendemos entonces que ser cabeza no significa solo obtener bienes materiales y riquezas materiales, porque también el mal ofrece eso de una forma incorrecta, entonces entendemos que no se está refiriendo a solo cosas materiales. Estas cosas materiales también las recibirá, pero aquel que se convierte en cabeza por seguir a la cabeza, por obedecer el sistema de gobierno que ofrece la cabeza. En el video anterior, en la primera parte, hablábamos que hay dos sistemas de gobierno. Uno que es cabeza porque es dirigido con sabiduría sana, con sabiduría de lo alto, con la fuente de sabiduría, Dios mismo. Y otro que es cola porque ese no actúa sino de manera instintiva con una sabiduría corrupta. El que es cola es el que está gobernando actualmente el sistema de esta tierra. Y es el sistema de gobierno de esta tierra que te indica cómo obtener las riquezas. Si tú piensas que obtener las riquezas es correcto o es justo, trabajando mucho, tú dices, eso es decente, eso es honesto, así que trabajar es bueno. Sí, trabajar es bueno. Pero cuando el sistema te ofrece las riquezas, si te matas trabajando para descuidar otras cosas que causan bien, entonces no es justo. No es tan justo esas riquezas. Pero bueno, no vamos a concentrarnos en eso. Vamos a continuar. Fíjate lo que dice Juan capítulo 3, versículo 18. Te lo voy a leer. Dice, el que en él cree, refiriéndose a Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Esto es Juan capítulo 3, versículo 18. 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando rechazamos
la verdad, cuando rechazamos la palabra de Dios, cuando no aceptamos esa luz que viene a mostrarnos cuál es la verdad, entonces estamos desechando los mandatos de Dios. Y si los desechamos, ya dice, estamos condenados. Y ahí es donde quiero llegar. La condenación es cuando nosotros como seres humanos somos impotentes para vencer el mal. No podemos vencer el mal. Toda la humanidad está gobernada por el mal mientras no acepte un sistema de gobierno diferente y no le crea ese sistema de gobierno diferente y le cumpla con los principios de ese sistema de gobierno diferente, que fue el que vino a ofrecer Jesucristo, que como ya leímos es la cabeza de todo lo que existe, sean principados, potestades, es la cabeza de todo. Cuando le creemos, Él dice que hay señales. ¿Qué señales son? Vamos a leer en el libro de Marcos capítulo 16, el versículo 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. Y dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso dice el Señor: a los que creen, estas señales les seguirán. Y es ahí el verdadero sentido de ser cabeza. Ser cabeza significa tener la potestad, la autoridad, la capacidad de poder vencer el mal. Si tú vences el mal en todas sus manifestaciones, podrás tener todo lo que quieras como Él lo ha prometido. Por eso es que Él habla en Mateo, cuando dice en Mateo capítulo 6, que está diciendo que hay que seguir el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas vendrán añadidas. Porque todo ese bien que Dios quiere para ti, todo el bienestar que Dios quiere para ti, viene y te persigue siempre y cuando tengamos la capacidad de vencer el mal. Tú dirás: ya Cristo venció el mal, yo no tengo por qué pelear con el mal. No, sí, Cristo venció el mal, Cristo lo hirió. El mal va a continuar atacando a todo ser humano como lo está haciendo. Todo lo que pasa aquí en la tierra, de catástrofes, de cosas tremendas, de muerte, está relacionado con el mal. Y la única forma de vencerlo es que nosotros aceptemos la cabeza, o sea, el sistema de gobierno que ofrece la cabeza de todo lo creado, que es Yeshua, Cristo. Si tú aceptas el sistema de gobierno de esa cabeza que es Yeshua, Cristo, tú también te conviertes en cabeza con la capacidad, como dice Él aquí en Marcos capítulo 16, versículo 17, y dice: y las señales, estas señales seguirán a los que creen, no solamente a los que han confesado, porque ahí está el error para muchos. Las iglesias están llenas de personas que han confesado a Jesucristo, pero no creen, no le creen a Jesucristo, no le creen al sistema de gobierno que Él nos vino a traer, el sistema del reino de los cielos. No le creen y no practican sus principios, no practican sus leyes, porque están arraigados en el sistema de gobierno de esta tierra, el sistema de gobierno que dirige la cola, el sistema de gobierno que dirige Satanás, quien arrasó a la tercera parte de los ángeles con su cola. Ese que trae el mal a la humanidad es el que está dirigiendo el sistema de gobierno de esta tierra. Y nosotros preferimos estar arraigados a este sistema de gobierno. Y entonces, aunque digamos con nuestra boca que creemos en Él, pero con el corazón no lo estamos haciendo porque no estamos cumpliendo con lo que Él nos está mandando, nunca podremos ser cabeza, seremos cola. Aunque aparentemos o haya evidencias materiales de que yo estoy siendo prosperado y que yo estoy, entre comillas, bendecido, porque pienso que todo lo que es bien en riquezas proviene de Dios, y no es así. Este sistema también te ofrece riquezas y te da riquezas si lo cumples, si sigues las órdenes que este sistema te da. Entonces lo importante aquí es que tengamos claro que si nosotros somos cabeza, entonces tenemos la facultad, la capacidad de vencer el mal, como Él lo ha prometido.
Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Toda esa potestad para vencer ese mal que quiere destruir al ser humano. Entonces tú estás por encima de principados, potestades, cosas visibles e invisibles. Tú estás por encima cuando te conviertes en cabeza, obedeciéndole, creyéndole al que es cabeza del sistema del reino de los cielos y de todas las cosas. No sé si te quedó claro esta parte, pero es importante entender que ser cabeza no es tanto para conseguir bienes materiales. Ser cabeza es para tener la potestad de vencer el mal. Esa es la importancia que tiene. Y eso se logra cuando nosotros aceptamos la verdad, aceptamos la palabra de Dios que está encarnada en Cristo Jesús. Cuando la aceptamos y cumplimos con esa palabra, entonces veremos los beneficios de esa palabra y nos convertimos en cabeza, independientemente de cuál sea nuestra condición material, económica. Tienes ese poder, ese dominio. ¿Qué te parece esta verdad? Porque es una verdad. Porque está escrita en la palabra de Dios. ¿Qué te parece? Y quiero finalizar esta segunda parte de este tema, la interpretación de ser cabeza y no cola, con lo que ya leímos en Colosenses capítulo 2, versículo 8 hasta el 10. Fíjate lo que dice para terminar aquí el tema. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ese es el cuidado que debemos tener. Y aun cuando pueda provenir de uno que se llama iglesia, independientemente de que tenga ese nombre, iglesia cristiana, si está basada en filosofías, huecas sutilezas, tradiciones de hombre y conforme a los rudimentos del mundo, ojo, porque esto no proviene de Dios, aquí lo dice, y no según Cristo. Este versículo 8 de Colosenses capítulo 2. Entonces dice el versículo 9, porque en él habita, refiriéndose a Cristo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y dice el versículo 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Si estamos en él, o sea, si estamos en su verdad, perdón, si estamos en su verdad, si cumplimos con su palabra, si nos basamos en ella, si vivimos según ella, estamos completos. Usted no necesita más nada. Lo tiene todo, aunque aparente no tener nada. Lo tiene todo y de ese todo usted puede sacar lo que requiera, tomar lo que usted requiera. Si requiere salud, de ahí proviene la salud. Si requiere vida, de ahí proviene la vida. Si requiere cosas materiales, de ahí mismo también todo proviene de él, ¿verdad? Toda ese bien puede provenir de él. Entonces no necesitamos del sistema de este mundo para poder estar bendecidos, para tener bendición. Porque eso que viene del sistema del mundo no es bendición, es maldición. Él lo dice claro. Y esas maldiciones en algún momento te alcanzan de tal manera que te destruyen. La maldición es para muerte. Entonces, lo que tú y yo, que queremos ser cabezas y no cola, y que entendemos que ser cabeza no es tener riquezas, ser prosperado, tener una posición. No, ser cabeza es tener la potestad, la autoridad de parte de Dios para vencer el mal. Y la única forma de lograrlo es a través de Yeshua, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Él es el único que puede vencer todo mal. Tú sin Él estás condenado. Yo sin Él estoy condenado. Todo ser humano sin Él está condenado. Está a expensas
del mal. El mal puede jugar contigo, conmigo, si nosotros no tenemos a la cabeza, que es Yeshua, que es Cristo. Entonces, ese mal, como hizo con muchos ángeles, nos arrastrará con su cola hasta destruirnos. Te invito a que reflexiones. No basta con confesar que crees en Él. Debes creerle a Él. Debes creer que todo lo que nos pide es bueno, te va a convertir en cabeza, y si tú lo cumples, tendrás la capacidad de vencer el mal y de obtener todo lo que requieras, todo lo que necesitas, el bien para ti y para tu familia. Espero que de verdad te haya servido este video y que este tema puedas seguirlo escudriñando. Me interesaría saber tus opiniones acerca de él, cuál es tu concepto que manejas en cuanto a esta interpretación de ser cabeza y no cola. Me gustaría también que si sabes que alguien puede necesitar este tema para que le ayude a su vida, pues comparte el video. Y si no te has suscrito a mi canal Wilson Romero A, te invito a que lo hagas para que estés pendiente cuando salga otro tema, pueda llegarte a ti la información. Así que yo soy Wilson Romero, te envío un abrazo, te bendigo y te doy gracias por estar compartiendo con nosotros. Bendiciones.